En este momento hay un escenario que es el de las acusaciones, porque no hay cargos todavía como tales en Suecia. Suecia, el sistema legal sueco exige para formular cargos, que es ya una acusación formal, que la persona afectada esté en Suecia. Por tanto, ya tenemos la primera peculiaridad, y es de que se ha tramitado una extradición y se ha concedido una extradición a efectos meramente investigativos, lo cual ya es cuestionable en el ámbito de la cooperación jurídica internacional y específicamente dentro del Convenio Europeo de Extradición. Hay decisiones, por ejemplo, de Irlanda y de algún otro país como España, en que se limita esa posibilidad y exigen que haya unos cargos y unos hechos concretos y relatados en la orden de detención. Eso no se ha producido en Suecia y de hecho estamos pidiendo insistentemente que esos cargos se hagan públicos también, porque a partir de ahí se demostrará la inconsistencia de los mismos. En ese ámbito y en los demás, el señor Assange no teme a enfrentarse a un juicio por cualesquiera de los cargos que hipotéticamente le formulen una vez en Suecia. Lo que sí teme es que en la situación actual y tal como se está desarrollando el segundo cuadro al que me voy a hacer referencia, que es el de Estados Unidos, ese juicio no iba a ser juicio justo en ningún caso, ni con las debidas garantías, y además con el riesgo claro de que pueda ser una pantalla o una cortina de humo para su entrega a Estados Unidos. El segundo escenario al que hacía referencia es el de Estados Unidos. Aquí no hay ninguna información oficial. Sabemos o tenemos datos por informaciones de prensa, también por la declaración de algún miembro del FBI en el caso contra el señor Manning, que es supuestamente el militar que habría entregado la información, cosa que él no reconoce, y por tanto nosotros admitimos que así sea, y que estaría poniendo de manifiesto, uno, la situación de extrema complicación que tiene el señor Manning en cuanto a su trato claramente inhumano y degradante, que incluso ha sido denunciado por el relator de Naciones Unidas contra la tortura, de que podría llegar a tener carácter de tortura, y en este sentido se va a comenzar una vista en Estados Unidos el día 27 de este mes por las supuestas torturas que está sufriendo, con incomunicaciones de 23 horas diarias durante largos periodos, sin posibilidad de visitas y con una información segmentada y muy parcial a la que puede tener acceso. Prácticamente casi eso nos ubica en el contexto de Guantánamo. El gran jurado, constituido al parecer en Alessandria, en el estado de Virginia, es el que estaría llevando en secreto, insisto, esa investigación, con los fiscales también, con todas las supuestas pruebas, testimonios, etcétera, en secreto. Por supuesto, no se nos ha dado traslado ni información al respecto, con lo cual estamos absolutamente indefensos. Parece ser que los cargos pueden ser los de espionaje, incluso los de traición, colaboración con el enemigo, es decir, acusaciones no ya fuera de lugar, sino totalmente insostenibles en un Estado de derecho y con derecho a tener una defensa máxime cuando se trata de cuestiones que afectan, desde nuestro punto de vista, a la primera enmienda de la Constitución, a la libertad de expresión, de información. El tercer escenario es el actual de Gran Bretaña, en el que el señor Assange está acogido en la Embajada de Ecuador,
en aplicación de las leyes de asilo diplomático que ha sido solicitado, y hipotéticamente, si llegara a concederse, es el Estado que tendría que otorgar el salvoconducto correspondiente. Es verdad que no es muy habitual que se produzca esa situación, pero desde un punto de vista jurídico sería impensable que Gran Bretaña no otorgara ese salvoconducto, por la sencilla razón de que aquí no debe importar a efectos jurídicos y diplomáticos quién sea el país más poderoso o menos poderoso, más hegemónico, sino que los estados son iguales entre sí. El principio de igualdad entre estados es claro, y sea Ecuador o sea cualquier otro país que tenga un sistema de derecho, un estado de derecho que sea democrático y que por tanto se vayan a respetar todos los derechos de los ciudadanos, el que lo reclame que no se entregue. Entonces, eso es ajeno a la propia petición de Estados Unidos. El siguiente escenario es el que se desarrolla en Australia. Como nacional que es de Australia, Julian Assange también ha solicitado información a su país de qué ocurriría y qué garantías se le podrían ofrecer ante un escenario complicado para él, como sería la entrega a Suecia, que es la que menos le preocupa porque, como decía antes, quedará absolutamente demostrada la inconsistencia de los cargos, sino la más preocupante de una reextradición desde Gran Bretaña o una extradición directa desde Suecia a Estados Unidos. La legislación australiana ha sido modificada en este año. Llama la atención que esa modificación se haya hecho inmediatamente después de algunas relaciones y entrevistas con responsables de Estados Unidos, en los que se agravan las condiciones en detrimento de los propios nacionales para posibilitar una extradición a otros países y específicamente a Estados Unidos. Y el último escenario es el de Ecuador, que es el Estado que tiene que decidir si atiende la demanda de asilo político instada desde Londres por Julian Assange. A este respecto, y respetando la propia ley ecuatoriana, nosotros desde la defensa no podemos hacer valoraciones sobre la misma, porque es un acto soberano, y por tanto lo único que estamos es procurando aportar los elementos que constaten aquellas afirmaciones que el señor Assange hacía en su demanda de asilo y que en síntesis son las que yo acabo de decir, probablemente alguna más, pero en síntesis son estas. Por tanto, el ánimo de colaboración con Ecuador es total, como lo ha sido siempre con las autoridades británicas y suecas, y con las estadounidenses sencillamente no existe porque no quieren que exista. Ese es el miedo, ese es el riesgo, que no sabemos qué es lo que está sucediendo y que en definitiva toda la situación rocambolesca que está viviendo el señor Assange, incomprensible, se concreta y se reduce a que hay una clara intención política de trasladarlo a Estados Unidos y hacerle responder por cumplir una labor de información y desvelar hechos muy graves que tienen caracteres delictivos y que van y que ponen de manifiesto algunas técnicas y actuaciones no demasiado lícitas y de corrupción.